comunicación telefónica con la doctora Agustina Álvarez Echele. Ella es candidata a diputada provincial por Cambiemos Pro Liberal Salta. Agustina, muy buenos días, gracias por recibirnos, gracias por entablar esta comunicación con FM Libertad 94.1. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Agustina, la vez pasada cuando conversamos te dije que ibas a ser candidata a diputada provincial y vos me dijiste que tenías ganas y ahora estamos hablando con la candidata a diputada provincial. Qué locura, ¿no? ¿Viste? Después decime cómo me va a ir, Y te ya va, que vos, pero y te va a ir bien. ya que vos ves el futuro. Yo Ay, te bueno, dije que ojalá. vas a ser diputada. O sea, hay muchas chances de que seas diputada. Así que el 12 te iba a estar pidiendo una entrevista para decir, estoy hablando con la diputada Agustina Álvarez. Agustina, Espectacular. Agustina, Sí. ¿qué es eso de que no tiene que estar la Cámara de Diputados para que creen el Día de la Empanada, el Día del Perro Peludo? ¿Qué es ese título? Bueno, justamente es lo que vengo hablando bastante seguido, ¿no? Cómo es eh, de bajo el nivel que se maneja en la Cámara de Diputados y cómo de manera constante, en lugar de tratar las problemáticas reales de la gente, las necesidades que tienen en cada uno de los departamentos de la provincia, muchas veces se dedican a hacer estas cosas, ¿no? Declarar el día de la empanada, eh, declarar de interés alguna cuestión, pero no tratan normas que realmente modifiquen la realidad que estamos viviendo. Por ahí puede llegar a ver, no sé, la obligación de hacer el curso de RCP antes de sacar la licencia de conducir, que está relativamente bueno, pero digo, no se cambian normas sustanciales, fundamentales, no veo normas que realmente hablen de la salud o que modifiquen, no sé, cuestiones relacionadas a los médicos, a la falta de salud en el resto de la provincia, sobre todo en el interior de la provincia, no veo que traten cuestiones relacionadas a la seguridad, en la modificación del Código Procesal Penal, cuestiones relacionadas a la seguridad. Justamente los diputados del PRO fueron los que pusieron de manifiesto la problemática del IPS, porque recordemos que el IPS está funcionando a media, con muchas deudas, profesionales a los que no les pagan, motivo por el cual los usuarios tienen que pagar sus propias consultas y después esperar a que les reintegren. Entonces, cuando el PRO puso esto de manifiesto, al resto de los legisladores oficialistas no les interesó. Recordemos que en una Cámara de 60 diputados, 55 pertenecen al espacio político del gobernador. Entonces, digo, las cosas que de verdad importan eh, no les interesan, no las tratan, pareciera ser que todo es pan y circo, medidas populistas, diputados que son periodistas y que con aparecer en la Cámara un par de veces ya es suficiente. Así que bueno, eso es un poco lo que yo vengo criticando, que creo que no es solo mi crítica, ¿no?, sino la crítica de toda la sociedad salteña, y nosotros esperamos dar esas batallas para que se generen esos cambios a nivel provincial, pero para eso necesitamos que crezca el número de la oposición. Este, Recién hacías referencia al tema del IPS, le contamos a la gente que uno no, el único político dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, porque él es actualmente candidato a diputado provincial y va como candidato a senador provincial, es José Gaufín. Fue el único que pidió explicaciones acerca, y lo venía haciendo ya en formas reiteradas los años anteriores, acerca de cómo estaba haciendo el manejo o el desmanejo del IPS hasta que, bueno, suscitaron esta problemática, la suspensión de la obra social, la intervención de la obra social. Lo llamativo es que subió un interventor y mágicamente a las 72 horas aparecieron los recursos para saldar supuestamente esa deuda. Es algo que los mal pensados podríamos decir, y che, y en realidad en algún momento se sabrá en qué se malgastó, se sabrá por qué se llegó a esta situación de deber tanta plata. ¿Existe un compromiso por el oficialismo de dar ese tipo de explicaciones, Agustina? No,
por de parte del oficialismo no. Claro. Pero es que lo vimos. José Dofín lo venía diciendo, esto está pasando, está pasando, está pasando, y ellos miraban para otro lado, no les interesaba, no hacía nada al respecto. Entonces, la verdad que me parece bastante preocupante, ¿no? Que tenemos personas que no les interesa la transparencia, que no les interesa el cuidado de las instituciones, que no les interesa la salud, porque hay personas que tuvieron que perder el turno porque no podían pagar la consulta, y turnos que habían sacado hace 2 o 3 meses. Es nada, te digo, otra cosa mágica. No solamente pasó eso, sino que a la que era la presidenta del IPS, que la habían movido y que habían Sí, intervenido el IPS, después les, la designaron le de seguimos nuevo pagando el en el sueldo. IPS. Sí, le seguimos pagando el sueldo. Y le seguimos pagando el sueldo. Entonces, acá no importa para el oficialismo, para el gobierno de Gustavo, quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal. Acá lo único que importa es meter la mugre abajo de la alfombra por un rato, y después volvemos a designar al funcionario que se equivocó, que no hizo las cosas bien, que hizo las cosas medio turbias. Claro. Si carece de transparencia, bueno, no importa, lo vuelven a designar. Eso no puede seguir pasando, porque la realidad es que si esto sigue pasando, todo va a seguir igual o peor. Y lo más probable es que si no se da un giro de 180 grados y deja de haber tanto oficialismo en ambas cámaras, van a seguir haciendo lo que se les dé la gana, porque nadie los va a Exactamente, cuestionar, nadie lo va a cuestionar. Y eso, exactamente. siempre recalco, Agustina, discúlpame, siempre recalco que hace 5 años lo vengo diciendo. Por eso muchos me odian, muchos me dicen, ¿y este negro de qué se la da que me viene a putear, me viene a retar a mí como sociedad? Yo siempre planteo lo siguiente, que la culpa es de nosotros mismos porque elegimos mal o dejamos que estén siempre lo mismo. Sí, exactamente, o también dejamos que los demás elijan por nosotros. Yo entiendo que la gente está cansada, entiendo que le da asco la política, pero la realidad es que es la única herramienta a través de la cual vamos a poder cambiar las cosas. Porque cuando nosotros nos cansamos, cuando nosotros nos asqueamos, cuando nosotros dejamos de involucrarnos y dejamos de ejercer ese derecho barra obligación que tenemos, las personas que quieren generar un daño, que quieren sacar un provecho, tienen el camino más fácil, porque van, hablan con su gente, llevan en taxi, en remis, en su auto a votar, después le regalan a alguna persona un asado, un bolsón, una chapa, un colchón, y después eh, esas personas son las que terminan definiendo el futuro, coaccionadas o por parte de los políticos que quieren abusarse de Salta, o también estos políticos aprovechándose de estas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso es que es muy importante elegir. Yo no te digo elegirme a mí, eso va a quedar en la conciencia o en el entendimiento de cada uno, pero sí elegir, informarse, dedicarle 1 hora, 2 horas, leer, ver quiénes son las personas que se postulan, y en base a eso tomar una decisión, y después hacerse cargo de esa decisión, y tratar de evitar los fanatismos también, ¿no? Sí, Que son muy comunes fundamental. en nuestro país y en nuestra provincia. Es fundamental eso y se sigue viendo, ¿no? En la provincia, ese fanatismo cuando muchos de los políticos, porque después la sociedad misma lo dice a viva voz, este, te dicen, no, ellos están pensando en ellos nada más. Nosotros no le Ajá. importamos. Ellos están pensando en ellos. Agustina, ¿qué proyectos llevarías en primera medida a la Cámara de Diputados una vez ya sentadita ahí y tener que estar discutiendo y gritando y tratando de que te escuchen? Porque, a ver, vamos a ser realistas, Agustina. En caso de que subas, como creo que vas a subir, vas a ser la minoría absoluta, porque pongamos, van a seguir siendo oficialistas y vas a tener que gritar fuerte. ¿Estás preparada para gritar, no? Y ya vengo gritando bastante en el Consejo Deliberante, así que ya vengo ganando experiencia. Ajá. Eh,
Tengo dos proyectos en principio relacionados con la inseguridad de Salta. Ujú. Salta está entre la sexta y séptima provincia más insegura a nivel nacional, y justamente lo que yo propongo es, en primer lugar, que se incluya en el Código Procesal Penal de la provincia el concepto de reiterancia. Ujú. Nosotros en los distintos barrios a los que vamos o con la gente con la que hablamos siempre el mismo problema. Ya se sabe quién es el que roba en la cuadra, ya se sabe quiénes son los que entran a los lugares, los que cometen delitos, y sin embargo cuando se llama a la policía o cuando los logran detener, estas personas están todas horas detenidas y después salen. Y lo peor no es eso, sino que estas personas vuelven a cometer delitos y se manejan con total impunidad. Nosotros lo que proponemos es que se pueda dictar como medida cautelar la prisión preventiva a estas personas que tienen estas conductas delictivas reiteradas. Eso actualmente no se puede hacer porque la prisión preventiva se puede dictar en dos supuestos. El primero, cuando exista peligro de fuga, o el segundo, cuando esta persona pueda llegar a entorpecer la investigación. Ajá. Entonces, nosotros nos quejamos constantemente que de las puertas giratorias, de por qué estas personas entran y salen como si nada, pero los legisladores no dan las herramientas necesarias para que esto deje de pasar. Por eso es que yo presentaría este proyecto de ley. Interesante. El segundo proyecto está relacionado con la posibilidad de que los privados, tanto en comercios o en viviendas, puedan conectar sus cámaras privadas al sistema de monitoreo 911. Esto sería optativo y aquellas personas que decidan hacerlo van a recibir un beneficio impositivo. ¿Qué logramos de esta manera? En primer lugar, que no se genere un gasto gigante en la compra de nuevas cámaras. En segundo lugar, esta conjunción entre lo público y lo privado, aprovechando este esfuerzo que hace el privado y también otorgándole al privado este beneficio debido a su esfuerzo por mantener el sistema de seguridad privado. En tercer lugar, vamos a lograr este monitoreo constante por parte de estas cámaras, que no va a ser como es ahora, que cuando pasa algo va el vecino, el policía, el fiscal, le dice disculpa, ¿me puedes prestar la cámara? Sino que ya van a poder estar conectados de manera permanente al sistema de monitoreo y la utilización de la tecnología. Y por último también la certeza y la seguridad por parte de los dueños de las cámaras, de que esas cámaras están en funcionamiento y que son útiles para este sistema de monitoreo. Agustina, otro tema importante es saber acerca de los gastos que tiene la provincia y de y de la auditoría, que nunca se sabe si es que es clara, verdadera, porque viste que si no vamos a estar siempre pensando de que todo se dibuja, todo tiene que quedar cerrado perfectamente y envuelto como regalo con un moño para decir esto está bonito, aquí no ha pasado nada, y todos quedamos con esa incertidumbre de decir, che, pero me están vendiendo humo porque me estoy dando cuenta que no se hicieron las inversiones como corresponde, o que lo que supuestamente se había destinado para hacer algo no llegó o no fue lo suficiente. Respecto a eso, ¿qué postura tendrías con lo que te estoy planteando? Porque esto es un cuestionamiento grande, o sea, no únicamente hacia el gobierno de Gustavo Sáenz. Podemos hablar del gobierno de Juan Manuel Urtubey, gobierno de Juan Carlos Romero, que siempre tuvo así bajo la lupa la forma en la que se gastan los recursos del Estado. Y bueno, a ver, no hace falta hacer un análisis solamente de la auditoría, porque es lo que te vengo diciendo. Si los diputados, si los senadores no están dispuestos a hacer los pedidos de informe, no están dispuestos a controlar, no están dispuestos a hacer las modificaciones pertinentes, estamos en el horno. O sea, yo creo que estas elecciones son fundamentales. Por ahí a la gente no le interesa tanto porque son legislativas, no se elige por ahí gobernador, intendente, que por ahí la gente está más dispuesta o más predispuesta a ir a votar, pero estas son esenciales porque empiezan a marcar
el rumbo de la provincia y este cambio, ¿no?, que necesitamos como sociedad y que necesitamos para el control, y no solamente para el control del que hablaba vos hace un momento, sino también el cambio que necesitamos para el presupuesto. Los legisladores son los que votan el presupuesto, son los que definen cómo se van a gastar los recursos durante el año en curso, y no solamente eso, sino que también son los que le ponen un límite al gobernador, porque son los que dicen, bueno, te permito un movimiento de partida del tanto por ciento. Si vos le permites un movimiento de partida del 50%, significa que puede dibujar en un 50%, redibujar, mejor dicho, lo que ya habían votado los legisladores. Entonces, eso, y no votar nada es exactamente lo mismo, porque existe la misma discrecionalidad. Entonces, nosotros necesitamos legisladores que primero no sean silenciosos, que digan lo que está pasando, que digan la verdad. Segundo, que no sean obsecuentes, que estén dispuestos a ir en contra de lo que quiera o diga el gobernador, siempre y cuando sea mejor para los salteños. En tercer lugar, necesitamos personas preparadas, personas que tengan la capacidad de analizar un presupuesto, de la capacidad de analizar una ejecución presupuestaria, la capacidad para diferenciar qué hace un diputado provincial de un diputado nacional y de un concejal, porque muchas veces escuchas que los diputados provinciales, o los candidatos, mejor dicho, se ponen a hablar de los jubilados y cómo quieren cambiar la cuestión a nivel nacional, y eso no depende de los diputados provinciales, depende de los diputados nacionales. Entonces necesitamos ese cambio para la Cámara de Diputados y de Senadores para que sea posible o pueda entrar en nuestro imaginario que la provincia pueda cambiar. Agustina, hablando acerca de lo último que planteaste, uno de los candidatos salió a plantear que quiere traer la carrera de odontología a la Universidad Nacional de Salta, cuando sabemos perfectamente que no está dentro de las posibilidades de un legislador. Agustina, otro temita importante para ir terminando es el tema educativo. Esta semana el gobierno provincial salió a plantear que se termina la quinta hora ampliada. Para algunos, una hora que era innecesaria, para otros era un apoyo que necesitaban en forma urgente un sector de un grupo de niños que no puede tener toda la accesibilidad al conocimiento, y nos encontramos que la provincia de Salta quita la hora ampliada, plantea de que no recibe los fondos nacionales. ¿Qué opinión tenés acerca del sistema educativo salteño? Creo que tiene grandes fallas, grandísimas fallas, y sobre todo creo que los problemas están en todos los aspectos. En primer lugar, la infraestructura, falta de infraestructura. Sí. Tenemos escuelas que se están cayendo a pedazos, que se le están cayendo los techos, escuelas en las cuales los chicos se intoxicaron. Entonces, en primer lugar, creo que uno de los problemas más graves es la falta de infraestructura. Muchas veces escuchamos al gobernador decir que tenemos que no tenemos déficit fiscal, que tenemos equilibrio fiscal, que no tenemos deuda, pero la realidad es que tenemos una enorme deuda en materia de infraestructura, no solamente de las escuelas, sino también en educación, en salud, etcétera. Por otro lado, creo que nosotros tenemos currículas demasiado antiguas, que deberían ser modificadas, que deberían cambiarse. Tenemos materiales de estudio que son del siglo pasado, con docentes por ahí que estudiaron en un momento bisagra, y una tecnología que va a paso agigantado, y que nosotros tenemos que amoldarnos, tenemos que ser dinámicos, al igual que la sociedad, que también es dinámica. Después también estuve el otro día en Cerrillos, en una sede, digamos, del Instituto Superior de Educación de la Escuela Jorge Luis Borges, que daba el profesorado de matemática y el profesorado de economía, y los habían notificado de que iban a cerrar este profesorado. Entonces se quejaban los chicos que estaban estudiando, porque la mayoría nos decían que eran del Valle del Lerma, que se movían
esa sede de nuevo a Capital, no van a tener la posibilidad de estudiar porque muchos de ellos trabajan, tienen familia, entonces iban a tener que pagar 3 colectivos, iban a tener 3 horas de viaje, entonces indefectiblemente iban a tener que abandonar la carrera. Y yo pensaba, ¿no? Una Cámara de Diputados que el año pasado trató la necesidad de que se dé educación financiera a las escuelas, quiere cerrar los profesorados de economía y de matemática. Bastante incoherente, bastante ilógico. Si vos vieras la cantidad de chicos que había en el aula estudiando, la cantidad de chicos que cuando escucharon la noticia de que probablemente se cierre esa sede, les cambió la cara y ellos me decían, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder salir adelante, para poder tener una carrera, para poder tener un futuro. No entendemos las decisiones que se están tomando. Bueno, esa incoherencia que vemos en materia educativa es la que a mí me preocupa y la que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que entender a que los chicos cada vez estudien más. Y te digo otra cosa más, los terciarios les dan una titulación nacional, pueden trabajar en todo el país. En cambio en la UPATECO, por ejemplo, sí, está de moda, ¿no? Ellos reciben, las personas que estudian ahí reciben una titulación provincial. O sea, vos salís de la provincia de Salta y no te sirve para nada. Muy buena la aclaración. Sí, queremos dejar instituciones educativas que solamente te brindan herramientas en la provincia, en las que te brindan herramientas a nivel nacional, no vimos gracias. Claro. Entonces, y te digo que podría estar un día hablando de las problemáticas en materia educativa, pero bueno, me parece que esas son importantes destacar. No sé si te acordás también hace un par de años cuando el gobierno había hecho la compra de la copa de leche. Sí. Que le salía más caro al gobierno comprar sachet de leche por mayor que vos ir al súper a comprar un sachet de leche. Sí, es verdad, hubo cuestionamiento y quedó en la nada, quedó en la nada. Sí, quedó en la nada. Entonces, es una tomadera de pelo. Después dicen, no, cerramos una hora más porque el gobierno nacional no nos dan 1.300 millones de pesos. Está gastando 27.000 millones de pesos en el Senado, está gastando 30.000 millones de pesos en la Cámara de Diputados al año, está sobrefacturando, poniendo sobreprecio en la mercadería que tenés que comprar. Entonces muchas veces el problema no es la falta de recursos, es la falta de una buena administración de esos recursos y que la política deje de querer meter la mano en la lata y empiece a gastar y a destinar ese dinero a donde corresponde, que a los salteños que con mucho esfuerzo pagan sus impuestos. Bien, ahí terminaste y la remataste con una frase espectacular: dejen de chorear directamente, tendría que decir. Exacto. Yo como título. Agustina, hace un tiempo atrás te dije que ibas a ser candidata a diputada provincial, también te planteé que seguramente el 12 vamos a tener a Agustina Álvarez Echele diputada provincial, así que espero que sigamos trayendo esa buenas vibras, hablarle al salteño y decirle por qué te tiene que acompañar el próximo domingo, el 11 de mayo, y por qué te tiene que votar. Bueno, justamente nosotros tenemos que generar ese cambio en la Cámara de Diputados y de Senadores para que la provincia y la conducción pueda cambiar. Actualmente tenemos 60 diputados, de los cuales 55 son silenciosos y obsecuentes. Yo no soy silenciosa ni obsecuente, lo vengo demostrando en el Consejo Deliberante y además vengo manteniendo esa coherencia que tanto hace falta desde el día que asumí hasta la actualidad. Necesitamos personas y legisladores que peleen por los salteños y no por el gobernador o para seguir ocupando un carguito para poder seguir viviendo, ¿no? Así que propongo esos cambios, esas modificaciones, estoy preparada, tengo la capacidad, soy joven, tengo la frescura, no tengo las mañas de la vieja política o de la mala política, mejor dicho, así que esperamos que por lo menos nos tengan como una opción el 11 de mayo a la hora de ir a elegir los candidatos que van a definir el futuro de Salta. Muy bien. Agustina, muchísimas gracias por haber compartido nuevamente una charla con FM Libertad 94.1. Esto es Entra como Piña.
el lugar donde las palabras golpean fuerte, donde podés decir lo que se te dé la gana, porque eso tenemos la total libertad de expresión en esta radio, porque es FM Libertad. Así que te deseamos muy buena suerte para el 11 de mayo. Así que muchas gracias. Lo mejor, Agustina, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau.